Eran las 9:30 de la noche. Ya casi el reloj daría para las 10. Esto ocasionó en todos los miembros de una modesta casa un pavor indescriptible. No se trataba solo de una hora común y corriente. Todo tenía que estar ordenado conforme a lo que él pedía, o quizá ellos tendrían un destino indescriptible. No obstante, todos, a pesar de estar concentrados, no contaban con que la hermana más pequeña tirara un plato de porcelana, rompiéndose en miles de pedazos y obligando a mamá a estar más tiempo ahí, solo para recoger los restos. ¿Por qué no eres cuidadosa, Lily? Los demás miembros, hermanos hombres y una mujer ya siendo una adulta, ayudaron a su madre a acomodar los trastes, los utensilios, limpiar el mantel de la mesa y también ver que no hubiera basura, comida o cualquier tipo de residuo en el suelo. Era una casa modesta, con muebles antiguos, vajilla sencilla y también con poca iluminación. No obstante, él no debía verla sucia, ni siquiera una pequeña pizca de residuos abandonados. Era extraño para cualquiera esa búsqueda de la atención al detalle, aunque no en balde, era algo esencial. Tras que fueran las 9:50, se escuchó en las afueras de la casa un automóvil llegar. La madre lo supo y de manera presurosa mandó a dormir a sus hijos. Ya era muy noche para ella, o más bien, era demasiado noche para que ellos continuaran ahí, esperado. La madre les dio un vaso de agua a cada uno y una manzana, por si tenían todavía hambre. Pero les advirtió que ninguno de ellos tenía que hacer ruido. ¡Shh! Papá está en casa. Esas fueron sus palabras. Tras que aquello ocurriera, la madre los envió a sus cuartos, no sin antes darles a cada uno una pieza de una piedra negra. Ella, con el mismo nerviosismo de siempre, les advirtió que por nada del mundo, cuando él estuviera en casa, no salieran sin esa piedra en mano. Todos, aunque confundidos, no querían hacer algo que hiciera palidecer a mamá ni hacerlo enojar a él. Su papá. Todos ellos se fueron durmiendo en sus camas, sin que nadie escuchara un solo ruido. La puerta de la sala de estar se había abierto y los pasos pesados de botas de campesino hicieron estremecer a todos los miembros de la familia. Nadie decía nada, ni siquiera en cama. Evitaban respirar más fuerte de lo usual y solo apretaban con fuerza hacia ellos ese trozo de piedra negra que tenían en sus manos. Era algo que no podían explicar. Él había llegado y la mamá intentó hablar con él. ¿Cómo te fue en el día, cariño? No hubo respuesta. La madre solamente se movió entre los cuartos de la sala y la cocina, tal vez preparando algo para que aquel hombre no se sintiera alterado o perturbado por algo. Nadie podía verlo. Hacía 2 años que los pequeños no habían visto a su padre. Ninguno sabía la razón, y aunque esto fuera algo que los hacía sentir tristes, no podían sino hacer caso a tales advertencias. Todo había comenzado tras que su padre tuviera un accidente en una mina, a las afueras del campo donde ellos vivían. Él era un hombre que solo se podía definir como un pan de Dios. Nadie podía enojarse con él ni mucho menos decir que era horrible estar cerca de él. Siempre estaba presente con sus hijos y mantenía una agradable y romántica relación con su esposa. Era lo que podría decirse un hombre modelo. Era trabajador de minas, por lo que casi siempre llegaba agotado y sin ganas de hacer más que lo justo y necesario. No obstante, un trabajo de ese tipo necesita fuerza, no solo física, sino también de voluntad, pues se pueden encontrar bajo situaciones peligrosas como terminar enterrados encima de kilos y kilos de tierra. Tenía el valor para hacer aquello, y también enfrentarse a lo desconocido. No obstante, de los tantos días en donde tenía que trabajar para sustentar a su familia, tuvo que ir a una mina a trabajar, donde sus compañeros, tras un largo periodo de tiempo, lo encontraron inconsciente. Fue llevado hasta su casa, una choza pequeña y, como mencioné, modesta a las lejanías de una ciudad y también de las áreas de minería. Él no se encontraba bien. Durmió por 3 días seguidos. No obstante, al despertar era diferente a lo que su familia estaba acostumbrada. No volvió a tener ese rostro amable ni esa afable manera de hablar con nadie de ellos.
Los niños fueron obligados a encerrarse en sus habitaciones y solamente la hermana más grande, junto con la madre, tuvieron que vigilar qué era lo que ocurría con el padre. Claro, era evidente que no sería sencillo tratar de digerir que hubiera ocurrido algo horrible. No obstante, a pesar de la naturaleza del accidente, siendo un poco más misterioso que cualquier tipo de desaparición, lo que peor sentó fue la forma en la cual el padre se presentó tras aquel accidente. Los niños estaban en sus habitaciones, y lo que era la hermana mayor parecía ir a visitarlos uno por uno. Los hijos varones no vieron nada en específico. Sin embargo, la hermana menor, la más pequeña, vio la mirada, el semblante y las arrugas en el rostro de la hermana mayor. Estaba horrorizada. Los ojos abiertos, el ceño fruncido, los labios temblorosos y el sudor emergente de su rostro daban a entender que esto no era nada normal, en comparación a lo que hubiera visto antes. La madre era un poco más prudente. Nadie entendía nada de lo ocurrido. Solo dio indicaciones de que la hora de despertar o salir de sus cuartos era a las 8 de la mañana, cuando su padre se había ido a trabajar, y la hora de ir a su cuarto a dormir era a las 10 de la noche cuando él regresaba. Y eso se mantuvo como una regla de oro que era inquebrantable. Nadie podía no seguirla por su propio bien. Y eso continuó toda la vida desde aquel accidente hasta los días actuales, donde no se juzga, sino que solo se sigue. La madre, tras un año de que ocurriera ello, les entregó a los niños varios fragmentos de una piedra negra. Ellos, confundidos, no entendían por qué razones que debían tomarla. Su madre, con algo de nerviosismo o terror disfrazado, solo les pidió encarecidamente que lo hicieran. El miedo sobrepasó cualquier otra emoción, incluso la lógica. Solo siguieron órdenes. Después de ello, la madre les enseñó a todos los pequeños cómo seguir su paso hacia el baño, por si iban en la noche. No obstante, todo debía ser con los ojos cerrados, para evitar cualquier riesgo. ¿Riesgo de qué? Se preguntarán. Era algo que su mamá no quería explicarles. Era solo algo que debían hacer porque era necesario. Vendaba sus ojos con un trapo para que ellos no pudieran ver mientras iban al baño. Todo debía ser así. Su mamá no confiaba lo suficiente en ellos, que tuvo que mandarlos a dormir varios días con los ojos vendados, a pesar de que todavía no sabían cómo ir caminando a ciegas al baño. Poco a poco, se fueron acostumbrando a salir sin mirar al exterior, y a pesar de que todo ello había sido practicado, de que no veían nada o de que tenían cuidado en hacer ruido, lo esencial era jamás soltar o alejarse del trozo de piedra negra que les había otorgado, mientras su padre estuviera en casa o cerca de ellos. Ninguno cuestionaba eso, aunque la más pequeña era curiosa. Ella se preguntaba por qué, a lo que su madre le decía que era por su propio bien. Se mantuvo así todo, de manera implacable. Y eso fue algo que hizo que no volvieran a ver a su padre de nuevo. Conocían sus ruidos, detectaban que algo estaba ahí, ocurriendo, en la casa, sin embargo, no había nada de qué hablar sobre ello. Era silenciosa su forma de estar, no por el ruido inexistente, pues sí lo había, sino por la presencia que tuvo ya de ahora en adelante como un padre. Era solo unos pasos rasposos y golpes en la mesa lo que hacía que ellos supieran que papá estaba ahí. Los niños jamás decidieron tener el valor de salir sin los ojos cerrados y sin el trozo de piedra negra. Era un asunto tan distante de su entendimiento que siquiera pensarlo les ocasionaba un pavor inenarrable. No obstante, las cosas se iban haciendo más complicadas. Golpes de las mesas, muebles en el piso y varios otros sonidos estruendosos cuando era de noche y mamá y papá se encontraban solos eran aterradores. Aunque todo era peor cuando escuchan los llantos de mamá. Ella no parecía estar feliz teniendo que tolerar lo que ocurría. Ninguno quiso salir y nadie quería irse sin la piedra o ver por fuera. Todos estaban en sus cobertores, cubiertos y evitando ver qué era lo que estaba por fuera. Fueron las 12 de la noche las horas en las que a la hija más pequeña le dieron ganas de ir al baño. Puso su mano en la mesita de noche para tomar el trozo de piedra negra para salir de su cuarto. Sin embargo, algo la asustó mucho. No estaba el trozo de la piedra que le había dado su mamá.
No había nada. El vaso de agua estaba lleno y la manzana intacta, pero el fragmento había desaparecido. La niña, no pudiendo aguantar más las ganas de ir al baño, decide salir del cuarto. El picaporte comenzó a sonar como un crujido metálico, mezclado con la madera desgastada de las puertas. Lo que estaba afuera del pasillo de las puertas y los cuartos de sus hermanos ya no era ni siquiera un lugar de descanso. Su casa ya no parecía ser algún lugar que ella reconociera. Miró al suelo y las losetas de mármol estaban ahí, aunque en su camino a las escaleras se habían destrozado, como si algo hubiera dado un enorme mordisco al suelo. El baño estaba intacto, aunque ante lo ocurrido se habían ido las ganas de ir al baño. El temor era grande frente a lo que vio. Era un cielo nublado. Las nubes estaban viéndola fijamente, a la par que las mismas se movían de izquierda a derecha. En todo ello, una enorme espiral giraba, buscando hipnotizar a quien lo viera. Frente a todo pronóstico, al acercarse a la parte destrozada del piso notó que las escaleras estaban ahí. Solo necesitaba brincar para poder encontrarlas y bajar a lo que fuera que se encontraba bajo ella. No era mucho lo que podía encontrar, sin embargo, le ocasionaba un pavor inmenso todo lo que estuviera ahí. El espiral era interminable, al igual que el eterno cielo nublado. Al ver la parte baja, notó que no había suelo al cual caer. Bajo ella, más nubes se encontraban ahí, como si estuviera en el cielo. Por encima de su cabeza la cosa no cambiaba mucho, por lo que, sin alguna salida real, saltó hacia la escalera que estaba cerca de ella, aunque fuera por un brinco. Para su desgracia, la escalera estaba rota. Ella, sin capacidad de poder cambiar las cosas, terminó cayendo en el abismo de nubes, sin que éste pareciera terminarse. Estaba llorando y pedía ayuda gritando, solo que nadie podría escucharla. De pronto, las nubes a su alrededor se fueron haciendo más livianas, a la par que el espiral parecía alejarse. Y de pronto, tras ella, sintió un fuerte golpe contra un suelo liviano, algo suave pero no menos duro. Al levantarse, notó que estaba cubierta de sangre. No obstante, no era sangre de ella. El suelo parecía tener venas, y él mismo era sangrante, como si fuera carne cruda. Vio que era una enorme extensión, similar a un pastizal, donde se encontraba. Ya a lo lejos se podían ver algunos animales, aunque todos ellos no eran fáciles de ver. Regresando su vista por donde ella había caído, vio que el espiral continuaba, girando, indiferente e inmutable a lo que ocurriese. Comenzó a caminar por la enorme extensión de carne que había frente a ella, y notando que las cosas que había allí estaban lejos de ser animales normales. Logró ver a las lejanías a una de aquellas cosas. Era una masa de carne, parecía dos humanos pegados por la espalda, con uno de ellos siendo una masa de carne deformada. La parte que estaba de pie, caminaba de forma torpe, mientras que la parte que estaba encima, gritaba desesperado, intentando zafarse de la de abajo, aun y cuando esta era su único soporte, pues las piernas de la de arriba no existían, pero sí sus brazos, y por consecuencia, la parte que caminaba, no tenía extremidades superiores. Esto hizo sentir horrorizada a la pequeña, que solamente vio en ellos cosas que solo pueden describirse como desagradables en un todo. Tras escuchar ello, todas las bestias del pastizal de carne sanguinolento fueron desenfrenadamente a perseguirla. Esto era algo que no se podía concebir de tal manera. La niña, aterrada, no tuvo otra estrategia que correr, alejándose de todas estas criaturas, que si bien no eran rápidas, podían llegar a ella por sus largos brazos humanos, y también arrancarle un trozo de su piel, si ellos se permitían siquiera tocarla. Los pasos fueron veloces, pero el temor de que aquellas cosas pudieran siquiera tomar un poco de ella era más desolador que cualquier otro pensamiento dentro de su joven e inexperta cabeza.
Una cabeza que no debería lidiar con el temor de ver demonios así, de manera frecuente. Seres que se consumían a sí mismos sin que a nadie de ellos le importara. Y mientras todos continuaban, una voz desgarradora e irritante anunciaba la llegada de sangre fresca, mostrando la crueldad de lo que son esas cosas. Seres monstruosos. Corrió evitando que aquellas cosas la notaran, sin embargo, en todo aquel temor, nunca decidió percatarse sobre qué era lo que había bajo sus pies, y en un momento dado, terminó cayendo en un hueco entre toda esa carne sangrienta que era su tierra. Ahora en el interior, las paredes y el suelo de lo que era un pequeño túnel frente a ella eran pegajosos. Su carne era rosada, su consistencia, similar al de la lengua, con saliva o lo que era una mucosidad indescriptible. El desagrado no podía ser evitado por la niña, sin embargo, las criaturas que estaban por encima de ella tampoco estaban dispuestas a entrar. Eran más inteligentes de lo que ella creía. El túnel o pequeña cueva era lo suficientemente alta para que ella pudiera pasar. Al adentrarse más y más notó madera que irrumpía en el túnel, evitando que éste se cayera, inflamando las zonas donde se colocaron los extremos de las maderas. Era como estar en una mina. Papá solía decirle eso, que eran para sostener y evitar que se cayera si es que la tierra estaba demasiado frágil. No obstante, todo ello se desvaneció cuando ella notó que su padre estaba ahí. Aún recuerda ver su vestimenta de minero, como la última vez que lo vio. Lo único diferente, su casco había sido destrozado, y encima solo se encontraba un manojo de tentáculos, como si se tratara de un pulpo. Miró detenidamente a la niña, quien estaba absorta al notar el monstruo que estaba frente a ella. No era su papá. Ni siquiera podía afirmar que fuese humano. Esto estaba escalando de manera inimaginable. Esa cosa, con cuerpo de hombre y cabeza de criatura, notó la presencia de la pequeña. La criatura comenzó a correr hacia ella, desde las lejanías, con su casco destrozado que todavía tenía su linterna. Comenzó desesperadamente a gritar, buscando salir de ahí. Sin embargo, la entrada por donde ella provino no le dejaba una salida segura. A pocos centímetros de que aquella cosa la tomara por sus manos, algo la detuvo. No se acercó más a ella por una razón. Una mano ensangrentada tenía en su posesión uno de los tantos fragmentos de la piedra negra que tanto su madre temía que conservara como su vida. La madre de la niña había estado ahí todo este tiempo, sin embargo, ahora estaba protegiendo a su pequeña. Ella sacó a la niña de forma desesperada, tan prontamente que la pequeña no pudo escuchar adecuadamente qué era lo que ocurría. Ella solamente dejó el fragmento de la piedra en manos de la pequeña, ya salida del túnel donde estaba su padre. Ella preguntó si mamá estaría bien. A lo que ella solo respondió que sí. Todo estará bien, pequeña. Solo, nunca vuelvas a soltar esto. ¿Lo prometes? Y con esa promesa, la pequeña niña cerró los ojos y la madre soltó su mano y el fragmento de piedra negra. Cuando la niña abrió los ojos, dejó de sentir la brisa infernal de la cual provino. Las paredes apagadas y el piso de losetas habían regresado a la normalidad. Nadie podía saberlo, y ella no quería meterse en problemas. Regresó por donde vino y se encerró en su cuarto. La niña no sabía qué vendría después. A la mañana siguiente, todos sus hermanos estaban escandalizados al ver algo en la cocina que los dejó perturbados. Era su madre. Lo que antes era una humana ahora no era más que un trozo de carne destrozado, con las vísceras de fuera y las extremidades mutiladas. La sangre corría entre los espacios de los azulejos y a la par el líquido carmesí tocaba su hermoso vestido blanco que usaba para poder darle de cenar a papá. Ella estaba ahí, despedazada, sin posibilidad de volver a la vida. Todos lloraron su muerte, tras darse cuenta que jamás volvería a la vida. Los hermanos se alejaron de casa en cuanto se volvieron adultos. La mayor se fue de la casa primero.
luego los varones al mismo tiempo, y la más pequeña fue quien se quedó para atenderlo. Solo podía estar alguien para controlar a aquella cosa deformada que presumía ser su padre. No podía continuar así, pero debe hacerlo. Era su castigo y su forma de pagarle a su madre su sacrificio. Esta es mi forma de poder darle las gracias a mamá, por no dejarme caer. A pesar de que, ahora solo veo a un uniforme de minero con una cabeza de tentáculos, por nada del mundo suelto el trozo de piedra negra, y solo le sirvo su comida, esperando que jamás decida acabar conmigo o con cualquiera. Esto es un testimonio de lo que ocurre, no importa si es descubierto o se queda en el olvido. Sin embargo, solo les pediré que tengan cuidado. Siempre es valioso saber que nadie está libre de tener monstruos en su casa. Pero por favor, guarden silencio. Papá llegó a casa. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.